Hermanos, nosotros debemos mirar esto como un espejo de lo que viene. Y esto no es mentira ni es broma en lo absoluto, esto es verdad. Todo lo que Cristo dice que pasará, en efecto, va a suceder. Por eso les dijo a las mujeres: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque ustedes no han meditado y no han inquirido realmente en lo que significa el padecimiento de Cristo en la cruz. La iglesia hoy día está de esta forma. Está viviendo livianamente, está adorando y rindiendo culto livianamente, está expresando una adoración que está muy lejos de lo que realmente significa adorar a Dios. Si nosotros meditamos en lo que Cristo padeció correctamente, nosotros vamos a tener una adoración correcta. Y nuestra adoración saldrá realmente de lo profundo de un corazón cambiado y transformado por el poder de Jesucristo. Alabado sea Dios. Es como si Jesús dijera: hermanos, aprende de mi muerte lo que has ganado y lo que mereces recibir. Esto es lo que significa: no lloréis por mí, más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aprendan de mi muerte lo que has ganado con su resurrección y lo que realmente nosotros merecíamos recibir. Por eso el profeta dijo: todas las generaciones harán lamentación por él. El texto que les mencionaba. Pero realmente el texto lo que quiere decir que no lamenten por él, no hagan lamentación por el pobrecito Jesús, sino que lamenten por su propio destino. O sea, ¿a dónde van? Van a un juicio. Ustedes y el mundo entero va a enfrentar el más severo de los juicios. Y si tú no tienes a Jesús en tu vida como tu mediador, como tu justificador, como tu salvador, como tu Señor, no podrás escapar de esa condenación. Él es más que un maestro, como muchos lo tienen. Él es más que un buen hombre, que una buena persona. Él es más que un carpintero, como hay un libro por ahí escrito. Él es Dios. Y Él recibió en sí mismo el castigo de nuestra paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aprendamos entonces lo que hemos ganado con la muerte de Cristo y lo que nosotros merecemos recibir. Todas las generaciones harán lamentación por él. Busque Hechos capítulo 2, el verso 37. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué harás tú en esta mañana? ¿Qué hará usted en esta mañana? Hay personas que dicen: voy al culto, ojalá que haya un sermón de avivamiento, un sermón que me haga sentirme bien, un sermón que me cambie el switch en esta mañana y yo pueda salir regocijado y contento y alegre. Bueno, esto realmente nos hará a nosotros salir contentos y alegres, porque cuando nosotros meditemos realmente en lo que hemos ganado con lo que Cristo padeció en la cruz, nosotros podemos entender y podemos llevar una vida de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Entonces, tu felicidad no se hará por medio de las cosas que nos rodean, de las cosas que tenemos o las que nos faltan o las que anhelamos o deseamos tener. Nuestra felicidad la hará lo que nosotros merecíamos
y lo que hemos ganado por lo que Él padeció aquel día. ¿Qué haremos? Y la iglesia canta, hay un himno, en esto pensaré con diligencia y mi alma se marchitará. Es la obra, como tiene un sermón Spurgeon, es la obra del marchitamiento del Espíritu Santo. Y está golpeando, y está golpeando, y está golpeando, y nuestro carácter se quiebra, y nuestro orgullo se quiebra, y nuestra vanidad se quiebra, y nuestro ego se abate, meditando en lo que Él padeció, porque lo que Él está padeciendo es lo que nosotros merecíamos. Lo que Él padeció es lo que me correspondía a mí. Entonces, número 1, las formas incorrectas de meditar en la pasión de Cristo. Ya vimos los dos grupos, ¿cierto? Los que siempre andamos acusándose a otros y no meditamos en nuestra propia responsabilidad y en nuestro pecado. Y los que miran de manera romántica lo que Cristo padeció en la cruz. Número 2, entendemos correctamente cuál es el centro de la pasión de Cristo y cómo meditar correctamente en Él. Lo que hemos ganado y lo que merecíamos nosotros en esa pasión, Dios está pagando el precio por el castigo del pecado. ¿Cuán severo es el castigo del pecado? Perdón. Concluyamos entonces el sermón con este tercer punto, el consuelo del sufrimiento de Cristo. Es como veíamos sermones pasados, el arrepentimiento legal y el arrepentimiento evangélico, como lo denominaron los antiguos, ¿cierto? Para hacer una diferenciación respecto del verdadero arrepentimiento. No nos podemos quedar tan solamente con sentirnos aterrorizados y que debemos sentirnos con nuestro pecado en el corazón o en nuestra mente, porque eso nos hace pensar, ¿cierto? Lo que Cristo padeció es nuestro pecado y es lo que merece realmente nuestro pecado. Y no nos podemos quedar tan solamente en esto. Hasta este punto, en nuestra discusión, es como si estuviésemos en la semana de la Pasión y el Viernes Santo. Es como les decía al principio, ¿cierto? Es como meditar en este Vía Crucis celebrado mundialmente. Ahora llegamos a la Pascua, a ese momento que hablábamos el sermón del domingo pasado, cuando las mujeres fueron al sepulcro. ¿Cómo se sintieron ellas cuando Él les dijo, salve? ¿Cómo se sintieron cuando les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora llegamos a la Pascua y a la resurrección de Cristo. Cuando alguien con la conciencia llena de terror, como nos debemos sentir en esta mañana cuando meditamos correctamente en la pasión de Cristo, entiende de esta forma sus pecados y que Él pagó por ellos, necesita cuidarse para que sus pecados no se queden en su conciencia solamente, porque entonces no resultaría nada sino solamente duda. Si nosotros nos quedamos solamente meditando en eso, tendríamos duda si realmente merecemos ser salvos, si realmente somos salvos, ¿no? Pero lo que les decía es que nuestra salvación es segura. Hay la doctrina de la seguridad de salvación y esa no la podemos perder de perspectiva y debemos predicarla. Somos salvos y verdaderamente salvos y nos vamos a condenación, porque nuestra salvación no se basa en nuestros méritos, sino en los que Cristo padeció en la cruz y camino a ella. De manera que cuando meditamos debemos pensar en nuestro pecado, pero nuestro pecado y nuestro terror no se puede quedar solamente en el corazón y en nuestra conciencia, sino que debemos mirar al domingo por la mañana. Debemos mirar a que tal vez nos podamos ir acercando aún con ungüentos
Tal vez podamos ir corriendo como Pedro y Juan para cerciorarnos verdaderamente de que la piedra fue removida y que el sepulcro está vacío. Pero debemos mirar al domingo por la mañana con la certidumbre que Él resucitó. Y porque Él resucitó, en efecto, la deuda ha sido cancelada. Es consumado. La deuda de nuestro pecado ha sido pagada y tú y yo tenemos en quién refugiarnos. Así como nuestros pecados fluyeron de Cristo y nos hicimos conscientes de ellos, porque cuando meditamos correctamente en la pasión de Cristo, nuestros pecados fluyen de allí. Y recordamos lo que nosotros hicimos y lo que merecieron realmente nuestros pecados. Y nos hacemos conscientes de ellos. Entonces debemos volver con ese terrible temor, valga la redundancia, ¿cierto? Debemos volver a Él mismo, a derramarlo sobre Él, a ponerlo sobre Él, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la expiación por los pecados nuestros, no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y de esa forma es la única manera en que nosotros podemos librar nuestra conciencia. Ahí tenemos descanso, ahí tenemos paz. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Entonces, cuidémonos de no mordernos y de devorarnos los unos a los otros con los pecados en el corazón, corriendo de aquí para allá con nuestras propias buenas obras, creyendo que con esto, de alguna manera, nosotros vamos a traer paz o vamos a apaciguar la ira divina. No, hermano. La ira divina fue apaciguada en Cristo. Y si tú y yo no estamos apaciguados en Él, lloren. Lloren. No solamente por ustedes, sino por vuestros hijos. Es imposible, hermanos, desgraciadamente, todavía hay muchos y muchas personas que piensan que harán satisfacción por sus pecados a través de peregrinajes, a través de ofrendas, a través de algún precio que usted y yo podamos pagar. En esta mañana, hermanos, tomemos nuestros pecados y echémoslos sobre Cristo. Es la única manera, esos son los beneficios que vienen a través de la pasión de Cristo. Ese es el consuelo que nos trae los sufrimientos de Cristo, en que en Él tenemos remisión de pecados, verdadera y suficiente salvación de la ira de Dios. Y que nuestra salvación es segura, porque no cuenta con nuestros méritos, sino con los méritos del amado, del santo. Entonces, creamos con un espíritu gozoso que nuestros pecados, con sus heridas y sufrimientos, Él los ha llevado en la cruz. Él los lleva y hace satisfacción por ellos. Como Isaías dice, Isaías 53, verso 6. Nunca se olvide de estos pasajes. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Por eso Pedro dice, Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24, si hay alguien que tenía clarito esto era Pedro. La tradición nos dice que cada vez que él escuchaba cantar el gallo, lágrimas corrían inmediatamente de sus ojos. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, cuando meditamos realmente en esto, los pensamientos de lujuria, de lascivia que pueden venir a atormentarnos, terminan. Cuando meditamos verdaderamente en esto, la vanagloria de la vida, la vanidad de los hombres, el orgullo de los hombres es abatido y echado fuera, es dejado en el piso quebrantado bajo la poderosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje de la cruz es poderoso. La pasión de Cristo tiene un poder glorioso para librarnos de la tentación y darnos la victoria en momentos que para nosotros a veces es imposible salir a flote. Por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, el verso 21, 2 de Corintios capítulo 5, el verso 21, y es uno de los pasajes favoritos. 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, debemos confiar en versículos como estos en la Escritura, con toda la fuerza, con toda nuestra fuerza, aún más cuando tu conciencia y mi conciencia nos trate de matar. Porque a veces nos sentimos atormentados, ¿cierto? Nos sentimos tan crueles, tan Judas muchas veces. Pero nuestra conciencia tiene reposo en que nosotros hemos meditado correctamente en la pasión de Cristo, y que nuestro pecado ha sido saldado por lo que Él hizo en la cruz. Nunca, hermanos, vamos a hallar la paz si perdemos la oportunidad para tranquilizar nuestro corazón en meditar en lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a tener tantas dudas que vas a desesperar. Si tú no meditas, si yo no medito correctamente en la pasión de Cristo, vamos a tener tantas dudas que vamos a desesperar. Por eso que hoy día, con este evangelio tan mal predicado, tan mal expuesto, hay mucha gente que llega al culto perdida y se va perdida. Hay mucha gente que lleva y vive su vida evangélica con temor, con miedo, con desesperación, porque no tienen seguridad de salvación, porque no han meditado verdaderamente en lo que Cristo padeció, no solamente en la cruz, sino camino a ella. Pero cuando vemos nuestros pecados puestos en Cristo y lo vemos triunfar sobre ellos con su resurrección y sin temor lo creemos, nuestros pecados están muertos y desaparecen. Ahí vienen los beneficios de la resurrección de Cristo. Ahí vienen los beneficios de meditar en esto, porque cuando meditamos en ello, todo esto se termina. No quedan sobre Cristo. Escuche bien esto. No quedan sobre Cristo, sino son tragados por su resurrección. Porque la resurrección nos da testimonio de que el sacrificio fue acepto. Ahora no ves ninguna herida, ningún dolor, ningún pecado en absoluto en Él, porque Él ha resucitado. Por eso Pablo dice, Romanos capítulo 4, verso 25, qué linda es la escritura, Romanos capítulo 4, verso 25.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No hay ningún pecado de aquellos que Él cargó por nosotros, no hay ningún pecado de ellos en Él en este minuto, porque Él resucitó. Alabado sea el Señor. Y resucitó para nuestra justificación. Si Él no hubiese resucitado, ninguno de nosotros seríamos justificados. Si Él cargara aún con un pecado nuestro, nuestra justificación no sería. En su sufrimiento, Cristo hizo conocer nuestros pecados y fue crucificado por ellos. Pero por su resurrección nos hace justos y nos libra de todo pecado. Entonces, hermanos, entenderemos lo que Cristo quería decir cuando dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hace sentido. Mediten esto, por favor, en esta mañana. Realmente entonces hace sentido el gran pasaje de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debes creer en Él pensando y meditando de manera correcta lo que significó lo que Él hizo en la cruz. Así entonces, hermanos, conocemos a Dios como Él quiere que le conozcamos. No lo conocemos por su poder y sabiduría, que nos aterran, sino también por su bondad y por su amor. Allí nuestra fe y confianza están inamovibles en Cristo. Así la persona realmente nace de nuevo en Dios. Estos son los beneficios de meditar correctamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos confianza, tenemos fe, somos inamovibles en Él y realmente nacemos de nuevo en Dios. Cuando llegue el día en que la enfermedad, hermanos, y el dolor pesen sobre nosotros, piense cuán poco monto es en comparación con las espinas y los clavos de Cristo. Cuando lleguen esos momentos, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue el dolor, pensemos cuán poco es eso en comparación con las espinas y los clavos de Cristo. En comparación con los látigos, en comparación con la humillación, en comparación con los escupos, en comparación con los golpes de palos y de piedra que iban en contra de nuestro Señor. Si tenemos que hacer algo que no quieres o no queramos, o no podamos hacer algo que queramos hacer, piensa cómo Cristo fue conducido por otros, atado como prisionero. Cuando tengas que hacer algo que no quieres hacer, o cuando medites en que quieres hacer algo y no lo puedes hacer, pensemos en cómo Él fue llevado, atado por otros, como un prisionero. Porque eso, hermano, es verdadero. ¿Te hiere el orgullo? ¿Esto hiere el orgullo? Piensa entonces cómo el Señor fue burlado y avergonzado en compañía con los asesinos. ¡Ja! ¿No es este el que derribaba el templo en 3 días y lo volvía a levantar? ¿No es este el que se hacía llamar el Hijo de Dios? Y meneaban la cabeza y se burlaban de Él. Entonces, hermano, cuando meditamos en eso, el orgullo realmente es abatido. Cuando nos llegan pensamientos sexuales impuros y lascivia imponiéndose en ti, entonces pensemos en qué amargo fue para Cristo que se le rompiera su tierna carne, que fuera lacerado y azotado una y otra vez. Porque nosotros nos quedamos en el azote, pero no meditamos en que el primer azote pasó, pero vino el segundo, y vino el tercero, y vino el cuarto, y vino el quinto, y la herida estaba abierta, y seguía abriéndose, y la sangre seguía brotando, y los trozos
de la carne del amado seguían quedando en el látigo del verdugo. Nosotros no meditamos en eso. Entonces, nuestra mente, hermano, es libertada. Cuando hay odio y envidia luchando en ti o en mí, o buscamos vengarnos, recordemos cómo Cristo oró por ti y por todos sus enemigos con muchas lágrimas y gritos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él tuvo más razón que tú y yo, hermanos, para buscar la venganza. Realmente Él la tuvo. Por eso que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si algún problema o adversidad nos molesta en el cuerpo o en el alma, tengamos ánimo, hermano. Y digamos, ¿por qué no debo yo también sufrir un poco? Puesto que mi Señor sudó sangre en el huerto a causa de su angustia y de dolor. Sería un siervo flojo y vergonzoso si solo quisiera acostarme en mi cama mientras mi Señor tiene que batallar con una muerte dolorosa. De esta forma, hermano, hallamos fortaleza en Cristo y nos consolamos cuando luchamos con toda clase de vicio y de malas costumbres. Las personas que hacen la vida y el nombre de Cristo parte de su propia vida, con todo corazón reciben el nombre de cristianos. No cualquiera es cristiano, sino aquellos que hacen la vida y el nombre de Cristo parte de su propia vida. Esos son realmente cristianos. Por eso Pablo dice en la epístola a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo? Meditando correctamente en la pasión de Cristo. Por eso Pablo nos vuelve a amonestar. Hebreos capítulo 12, el verso 13. Hebreos capítulo 12 y el verso 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies. El verso 3, 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué consuelo encontramos en ese texto? Porque reúne o resume esto que estamos hablando al final, el consuelo de los padecimientos de Cristo. ¿Cuán consuelo hay? Consideremos entonces, cuando vengan todas estas cosas, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Lo hemos meditado? Ahora lo podemos meditar mirándolo de manera correcta. Por eso que Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Alabado sea el Señor. Póngase de pie en esta mañana y oramos